Etimología y concepto de sucesión. La palabra sucesión proviene de la voz latina successio, que significa acción o derecho de suceder a otra persona, cuyo lugar se ocupa y cuyos derechos se adquieren. Sucesión, en su concepto general, además de significar la sustitución de unos derechos u obligaciones entre vivos o por causa de muerte. El derecho de sucesiones es la rama del derecho civil, definido como el conjunto de normas de orden público que se encarga de regular la transmisión patrimonial de derechos y obligaciones de una persona fallecida a favor de una o varias personas o le sobreviven. Características del derecho sucesorio. Entre las principales características del derecho sucesorio podemos señalar la siguiente. La universalidad. El patrimonio es único en la vida de las personas. A su fallecimiento el heredero recibe la masa hereditaria en su totalidad, es decir, recibe la masa hereditaria en su totalidad, es decir, toda la universalidad de bienes que componen el patrimonio del fallecido, entendidos estos como los activos, derechos, obligaciones y cargas. La indiscriminabilidad. Los herederos llamados a la sucesión concurren en igualdad de condiciones. Los herederos llamados a la sucesión concurren en igualdad de condiciones y derechos, atendiendo únicamente el grado de proximidad de parentesco o la relación jurídico-familiar que lo vinculan con el fallecido. En el caso de que concurran a la herencia los hijos del causante, no interesa el origen de estos. Así se traten de hijos extramatrimoniales, productos de la adopción o hijos dentro del matrimonio. Con relación a los bienes patrimoniales, reciben una cuota igual de herencia en forma indistinta. La indivisibilidad. Por el hecho de que los bienes, derechos y obligaciones adquiridos por el difunto que se constituyen en su patrimonio, se transmite en su universalidad y unidad, es decir, no se reconoce su divisibilidad a favor de uno y otros herederos en forma desequilibrada o desproporcional, ni se permite la elección de uno solamente por los activos. En sentido amplio, sucesión significa la entrada o continuación de una persona en lugar de otra, llamada sucesión inter vivos, y en sentido restringido significa la entrada como heredero o legatario en la posesión de los bienes de una persona fallecida o sucesión mortis causa. Sucesión legal, cuyo contenido son todos los derechos y obligaciones del causante en favor de ciertos parientes por el solo ministerio o mandato de la ley, y sin que para ello medie la voluntad del difunto, generalmente cuando el titular ha fallecido sin dejar testamento. Este tipo de sucesión es el que cuenta con preeminencia en nuestro ordenamiento legal. Sucesión testamentaria, también llamada testada o testamentaria, es la deferida por manifestación de voluntad del causante, contenida en testamento válido, es decir, cuando se ha nombrado a sus sucesores mediante testamento válido. Sujetos de la sucesión. Los sujetos de la sucesión son el causante y el heredero. Causante. Se denomina causante al autor de la sucesión mortis causa, esto es a la persona cuyo fallecimiento origina automáticamente la apertura de la sucesión. El causante es también llamado decujus o difunto, y se considera también como la persona que en vida fue titular de los derechos y obligaciones que transmite a sus herederos. Heredero es la persona que por disposición de la ley o por estar instituida en testamento sucede en todo o en parte en los derechos y obligaciones transmisibles que tuviera una persona al tiempo de su muerte. Es la persona llamada a la sucesión. Por vocación hereditaria propia, ha sido instituido como heredero por el decujus o por disposición de la ley. En cuanto a las clases de herederos, nuestra legislación civil, en la norma contenida en el artículo 1002 del Código Civil, parágrafo 1, establece que los sucesores son legales y testamentarios, y el parágrafo siguiente señala dos grupos de herederos legales. Los herederos de razón se los denomina forzosos, y los otros que son los herederos simplemente legales, pues ingresan a la sucesión cuando no existen herederos forzosos. Apertura de la sucesión. La condición fundamental para la apertura de la sucesión
en el fallecimiento de una persona tal que da lugar a la apertura de la sucesión, artículo 1000 del Código Civil. Esta muerte puede ser real por causas naturales como enfermedad y accidente, como también puede ser un acto declarativo judicial, como es el caso de la muerte presunta, artículos 2 y 39 del Código Civil. El certificado de defunción emitido por 9 del Código Civil. El certificado de defunción emitido por un oficial de registro civil constituye prueba del fallecimiento del causante, artículo 1534 del Código Civil. Momento de la apertura de la sucesión. La sucesión se abre en la hora, día, mes, una. Estos datos permiten establecer quiénes serán las personas llamadas a recibir la herencia, en calidad de causavientes, fijando el comienzo de la indivisión hereditaria, y además precisar el momento al cual se remonta la partición de bienes. Este principio fundamental en nuestro estudio, pues constituye cuarto del Código Civil, artículo 1000 del Código Civil, establece que la sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta. La herencia o patrimonio sucesorio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que el fallecido tenía en vida, que no se extinguen por su muerte, y que se transmiten a quienes le sobreviven, Sus herederos y legatarios, a quienes la ley o el testador llaman para recibirlo desde el instante de la muerte del causante. Los elementos reales del derecho sucesorio lo constituye la sumatoria por separado de los bienes y deudas dejados por el causante, y que forman el acervo sucesorio a ser transmitido. De esta manera la herencia se compone de los bienes, acciones y derechos, así como el conjunto de obligaciones del difunto, que puedan ser transmitidos al momento de la muerte del causante. De tal manera que la herencia se compone de dos elementos, activos y pasivos. Son los bienes que forman el patrimonio del causante al momento de su fallecimiento. Pertenecen a los activos los derechos reales sobre los bienes de propiedad del causante, los derechos en general, los contratos, indemnizaciones y los derechos intelectuales, como son los derechos de autor. Sucesión legal, llamada también legítima, intestada o ave intestado. Sucesión legal, llamada también legítima, intestada o ave intestato, y en nuestro Código Civil designada como sumento o habiéndolo hecho por diversas causas no produce efectos. De esta forma la ley establece el destino de los bienes del difunto y llama a la sucesión a las personas que presumiblemente hubieran sido designadas por el causante, en los casos de que el causante muera sin dejar testamento. La ley suple su voluntad y organiza un principio del afecto y establece que si el causante hubiera podido confeccionar su testamento, habría dejado sus bienes a las personas más allegadas que tenía. En tal sentido, la sucesión intestada corresponde en primer lugar a los parientes consanguíneos del decujus e hijos adoptivos, luego al cónyuge superstite e hijos adoptivos, luego al cónyuge superstite, según un orden o grado que la ley señala cuidadosamente. Herederos legales. Los herederos forzosos, también llamado necesario, legítimo o legitimario, es el sucesor a quien el testador no puede privar de la porción de bienes que la ley le reserva con el nombre de porción legítima. Constituyen este grupo los hijos o sus descendientes. A falta de hijos o sus descendientes, heredan los padres o ascendientes. El cónyuge, heredan los padres o ascendientes. El cónyuge, superstite, viudo o viuda. Estos tres grupos de personas no pueden ser excluidos de la sucesión, salvo causales de indignidad o desheredación. La legítima. La porción legítima es la parte de la herencia que por disposición de la ley corresponde y está asegurada en favor de todos los herederos forzosos, sean estos descendientes, ascendientes o cónyuge superstite. Esta clase de herederos no pueden ser despojados de su derecho a la legítima limitación a la libertad de testar y está basada en el deber de la paternidad, esto es, en la obligación que la propia naturaleza impone a los padres respecto a los hijos, de ayudarlos a sobrevivir, dejándoles medios suficientes para ello, pues protege a estos herederos
contra las liberalidades del decujus, alguno de los coherederos. Legítima de los hijos y de los descendientes. Es la de más alto porcentaje entre todas las legítimas. Constituye la legítima de los hijos las 4/5 partes del haber hereditario del padre y de la madre. Artículo 1059 del Código Civil. Por mandato artículo 1059 del Código Civil. Por mandato constitucional, en su artículo 195 corroborado por el artículo 1059 del Código Civil y artículo 173 del Código de Familia, todos los hijos, sin distinción de origen, tienen los mismos derechos y deberes respecto a sus padres, de manera que hijos y sus descendientes con filiación establecida son herederos forzosos en un mismo pie de igualdad, artículo 1094 del Código Civil. Por ello, la sucesión corresponde en primer término a la línea recta descendente. Los hijos y sus descendientes suceden a los padres y demás ascendientes sin distinción de sexo ni edad, y aunque procedan de distintos matrimonios, con lo cual quedan abolidos los antiguos privilegios de la masculinidad y la primogenitura. Los nietos y demás descendientes heredan por derecho de representación. De esto se infiere que los hijos y descendientes excluyen a los ascendientes y a los parientes colaterales de la sucesión, pero los hijos no se excluyen entre sí. Ejemplo, si fallece una persona que tiene hijos y también padres, abuelos, hermanos y primos, solamente heredarán sus hijos y solo admiten la concurrencia del cónyuge superstita una cuota de los bienes del causante, igual a la cuota de cada hijo. Legítima de los ascendientes. A falta de hijos o sus descendientes, son herederos forzosos los ascendientes de grado más próximo, de ambas ramas, si los hay. Constituye la legítima de los ascendientes las 2/3 partes de la masa de bienes sucesores. Este orden está conformado por el padre, la madre o cualquiera de los abuelos o abuelas de quienes desciende el causante. En la sucesión intestada, los padres, abuelos o ascendientes más lejanos solo son llamados a falta de hijos, nietos o descendientes ulteriores en línea directa. En tal caso, los ascendientes excluyen en absoluto al grado más próximo. Los ascendientes constituyen el segundo orden de los herederos forzosos, a falta de hijos y descendientes del decujus, pero pueden ser desheredados por las causales establecidas por la ley en los artículos 1173 y 1175 del Código Civil. Legítima del cónyuge. Si no existen hijos civil. Legítima del cónyuge. Si no existen hijos o sus descendientes o ascendientes del causante, la legítima del cónyuge supérstite, viuda o viudo, indistintamente es de las 2/3 partes del acervo hereditario, artículo 1061 del Código Civil. Hereditario, artículo 1061 del Código Civil. El cónyuge supérstite, viudo o viuda, estén casados entre sí o sean simplemente convivientes, quienes han compartido las vicisitudes del mismo hogar y creado con frecuencia la misma familia, tienen derecho a una porción hereditaria forzosa en el patrimonio del consorte que premuere. El cónyuge viudo goza siempre de una porción legítima en la herencia, así participe solo en la sucesión o aún concurriendo con un descendiente o ascendiente de su consorte premuerto. El artículo de porción que le corresponde al cónyuge supérstite, por concepto de porción legítima, si el difunto no deja descendencia, ni hijos adoptivos ni ascendientes, y lo señala en las 2/3 partes del patrimonio hereditario. La tercera parte restante la destina para las liberalidades del decujus, sean extraños. Esta regla es de aplicación forzosa para establecer la legítima del conviviente en las uniones libres, artículo 1108 del Código Civil. Sucesión del cónyuge en concurrencia con descendientes. El Código Civil en su artículo 1103 y 1105 establece la regla a ser aplicada a hijos o descendientes y sienta el principio de que el cónyuge supérstite tiene derecho a una cuota igual de herencia que cada uno de los hijos del decujus, tanto en los bienes propios del causante cuanto en los comunes. Sucesión del cónyuge en concurrencia con ascendientes. Al abrirse la sucesión y si concurre el cónyuge sobreviviente, la mitad de los bienes propios del decujio y los bienes gananciales tienen el siguiente tratamiento. Del total de los bienes comunes o ganancialicios, la mitad, el 50%, le corresponde al cónyuge supérstite por derecho propio
y la otra mitad de estos bienes comunes, el otro 50%, constituyen la masa hereditaria de la cual el cónyuge supérstite percibe el 25%, la mitad de la masa hereditaria, y el otro 25% les pertenece a los ascendientes. Artículos 1104, 1097 y 1099 del Código Civil. Libre disposición y 1099 del Código Civil. Libre disposición de bienes. Si el causante no tiene heredero forzoso, éste puede disponer del total de su patrimonio, sea por actos inter vivos o mortis causa, con total libertad. Todo su patrimonio se constituye en porción disponible. Artículo 1065 del Código se constituye en porción disponible. Artículo 1065 del Código Civil. Defensa de la legítima. La legítima como cuota o porción de la herencia garantizada a los herederos forzosos ha recibido particular protección a través de diversas disposiciones legales. Dicha protección acciona imperativamente. El artículo 1066 del Código Civil dispone que es nula por ineficaz e inoponible a heredero forzoso toda cláusula testamentaria por la cual se modifique o suprima esta porción legítima o se le impongan condiciones o gravámenes. Prescribe igualmente que modifique, suprima o imponga cargas o condiciones a la legítima de los herederos forzosos. Podrá, sin embargo, aceptar o renunciar a la herencia después del fallecimiento del causante. Fraudes a la legítima. Hasta aquí nos hemos referido a las normas legales que tutelan la legítima hereditaria, confiriendo a los legítimos herederos forzosos. No se adoptan con ellas las adecuadas garantías de intangibilidad de la porción legítima, porque el causante pudo haber recurrido a medios fraudulentos para sustraer los bienes de su patrimonio en perjuicio de alguno de los herederos forzosos. Se alude a medios fraudulentos con un alcance bastante más amplio que el que inspira la idea del fraude pauliano, o fraude en perjuicio de los acreedores quirografarios que establece el artículo 1446 del Código Civil, al acordar a esto la acción revocatoria. En el caso que nos ocupa, el fraude consiste en toda maniobra que bajo la cobertura de un negocio jurídico que ostenta legitimidad formal, se concluye en miras a eludir las normas imperativas relativas a la legítima, en perjuicio obviamente de sus destinatarios, los herederos forzosos. Sucesión de los otros parientes colaterales. Cuando fallece una persona y no deja descendientes o su descendiente hasta el cuarto grado de parentesco con el de cujo, la herencia se defiere a otros parientes colaterales más próximos hasta el tercer grado. Este suborden lo forman los demás parientes colaterales hasta el tercer grado de parentesco, donde se encuentran los tíos, sobrinos, carnales. El Estado como único sucesor. El último orden en la sucesión AB intestato lo constituye el Estado, que en realidad es un heredero irregular y por la totalidad del haber hereditario. Nuestro Código Civil en su artículo 1083 y 1111 lo tiene por sucesor, pues a falta de personas que tengan derecho a heredar conforme al orden sucesorio legal descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente y colaterales, sucede el Estado. De acuerdo con las normas citadas, por los bienes que constituyen el caudal relicto pasarán al dominio del Estado, con todas las consecuencias que ello suscita. El Estado es siempre heredero, al menos indirecto, a través del impuesto sucesorio, pero puede serlo efectivamente cuando muera el AB intestato, quien no tenga parientes en línea y grados establecidos por la ley. Características de la sucesión del Estado. El Estado en su condición es un sucesor irregular. Accede a la herencia sobre el total de bienes vacantes. Debe pedir la entrega de la posesión de los bienes. Recibe la universalidad de bienes, el activo y el pasivo. Está obligado a pagar las deudas del causante. Su responsabilidad alcanza hasta el límite del activo. La sucesión activa dispone de sus bienes por un acto de última voluntad, llamado testamento, el mismo que está rodeado de ciertas solemnidades y que produce efectos después de la muerte del otorgante. Sistema sucesorio mixto. Por la noción expuesta en el artículo 1112 del Código Civil, junto al sucesorio mixto. Junto a la sucesión legal, que es la deferida por la ley, o en otros términos la que tiene su causa fuente en el llamamiento, que hace directamente la ley
La sucesión se llama testamentaria cuando se defiere por voluntad del hombre momento válido, mientras que en la sucesión legal la vocación hereditaria resulta de los órdenes legales que crean expectativas actuales o eventuales a la adquisición de la herencia. El testamento es fuente de llamamiento específico, valiéndose así la voluntad del titular del patrimonio para disponer en ese carácter porción disponible. Es la alicuota parte del patrimonio del causante que el testador puede adjudicar libremente a la persona que él designe, con la sola condición de que se respete la porción legítima de los herederos forzosos. La porción disponible está contenida en las legislaciones que prohíben la libertad absoluta de testar. La porción disponible está contenida en las legislaciones que prohíben la libertad absoluta de testar. Si el testador no ha ejercido su derecho de libre disposición de la porción de bienes disponibles, desaparece el concepto de parte libre de la herencia, procediéndose en este caso a la distribución de bienes según las reglas de la sucesión. Más pueden rebasarla, pues si esto ocurre se procede a la reducción hasta el límite de la legítima. Reducción de la porción disponible. La reducción de esta porción cuando atenta contra la parte de la legítima ha sido legislada como protección de los derechos que corresponden a los herederos forzosos, contra las liberalidades exageradas del causante. Pero, de tal manera que si no existen herederos forzosos, no se aplican las reglas de la reducción. De igual modo, si la legítima no ha sido afectada, artículo 1068 del Código Civil. El testamento es el acto por el cual una persona dispone, para después de su muerte, de todos sus bienes o parte de ellos. Contiene su persona dispone, para después de su muerte, de todos sus bienes o parte de ellos. Contiene su declaración de última voluntad relativa a sus bienes y otros derechos, como reconocimientos filiales, nombramiento de tutores, revelaciones o confesiones, disposiciones funerarias. También se denomina documento donde consta legalmente la voluntad del testador. Significado etimológico. En sentido general, la expresión testamento significa acto de última voluntad y proviene de la locución latina testatio mentis, que significa testimonio de la mente del hombre. Características del testamento. El testamento como acto de disposición de última voluntad reúne las características básicas siguientes. Es un acto voluntario, por lo que su uso está reservado a las personas con capacidad de obrar. Es un acto unilateral, solo contiene la manifestación de voluntad de una sola persona, el testador. Es un acto personalísimo, no puede ser otorgado de una sola persona, el testador. Es un acto personalísimo, no puede ser otorgado mediante representante o apoderado. Es un acto solemne, pues está sujeto a las reglas legales de cumplimiento obligatorio por el testador. Es un acto esencialmente revocable, por cuanto el testador tiene plena libertad para modificarlo o dejar efecto. Es de efectos post-mortem, pues está dirigido a surtir efectos legales después de la muerte del testador. Clases de testamento. La legislación boliviana en el artículo 1126 del Código Civil establece que los testamentos pueden ser solemnes y especiales. Testamento es aquel que se celebra con las formalidades establecidas por la ley. Esas solemnidades y formalidades que se exige la ley, como por ejemplo extendido con la presencia de testigo, estar debidamente firmado, fecha, lugar, intervención de un notario, etc. Es para que conste de un modo indudable evitar fraudes o engaños. El testamento solemne se divide en testamentos abiertos y cerrados. Testamento abierto. El testamento es abierto cuando el testador manifiesta su voluntad por escrito o en forma verbal ante notario de fe pública, en presencia de testigos o ante testigos solemnes, en las condiciones y números legales públicos ante notario para que surta efectos legales. Su denominación de testamento abierto es precisamente porque su texto es necesariamente conocido por varias personas, que deben no obstante guardar reserva acerca del mismo, al menos en vida del testador. Conforme a la norma establecida en el artículo 1132 del Código Civil, el testamento abierto o otorgado ante notario de fe pública se hará con las formalidades de toda escritura pública, es decir, que deben cumplir con las formalidades de solemnidad que implica el acto notarial, que debe hacerse en presencia de 3 testigos que conozcan al testador, que testador si no presenta su testamento por escrito dicte las cláusulas personalmente, que testador si no presenta su testamento por escrito dicte las cláusulas personalmente al notario, que se lea en voz alta el contenido del testamento ante el testador y que los testigos firmen todos en el mismo acto,
que si el testador no sabe o no puede firmar, se deje expresa constancia de ese hecho y de la causa que lo impide. Que en el caso anterior firme por el otorgante otro testigo testamentario, que sea a ruego y a falta de su firma se impriman las huellas dactilares del testador, que firmen los testigos y el notario. Testamento cerrado, notario. Testamento cerrado. Este testamento es redactado por el mismo testador en papel común, sin revelar su contenido, quien deberá declarar de viva voz que contiene su testamento. Lo entregará personalmente en un sobre cerrado y lacrado ante testigos al notario de fe pública. La característica principal del testamento cerrado: lo redacta en persona, sin que ninguna otra persona conozca de su tenor o su contenido, y lleva además su rúbrica en cada una de las hojas. Sin embargo, la ley admite que pueda ser escrito a ruego por otra persona de su más absoluta confianza, quien deberá firmar conjuntamente con el testador en cada hoja. Cerrarán un sobre con cubierta de seguridad. Una vez redactado el testamento, el otorgante lo presentará ante el notario de fe pública en forma personal, expresando a viva voz que lo que contiene el sobre es su testamento, y lo hará en presencia de 3 testigos que conozcan al testador. Una vez comprobada la identidad del testador, el notario labrará el acta de otorgamiento en la cubierta del sobre donde se halla el contenido del testamento, narrando todo lo acontecido hasta el momento. Concluidas con las formalidades para el otorgamiento del testamento cerrado, el notario deberá lacrarlo y sellarlo en el acto para efectos de seguridad. En cuanto a la tenencia del testamento, de acuerdo a 3 del Código Civil, la guarda y custodia del testamento cerrado está sujeta a la libre elección del otorgante, pudiendo la guarda estar a cargo del mismo testador, a cargo de una tercera persona, o designar como depositario al mismo notario de fe pública. Testamento especial, llamado también privilegiado, es aquel que requiere para su otorgamiento circunstancias especiales de estado o lugar. Es aquel que por las condiciones singulares que se los otorgan se apartan de las formalidades que la ley exige para un testamento común. Por lo tanto, no están sujetos a las solemnidades antes mencionadas, es decir, la falta de estos requisitos está justificada por una situación de urgencia o de peligro. Entre las clases de testamentos especiales podemos señalar lo siguiente: el testamento en caso de riesgo grave, el testamento a bordo de nave o aeronave, el testamento militar. Testamento en caso de riesgo grave. Se establece porque el peligro en la vida del testador, como ser epidemia, calamidad pública, accidente, etc. En este caso, tal como lo regula el artículo 1134 del Código Civil, el testador puede disponer por escrito o de palabra su testamento, el cual debe constar con la presencia de 5 o 3 testigos, los cuales deben levantar un acta, conforme lo prescribe el artículo 1135 del Código Civil. En cuanto a la eficacia de esta clase de testamentos, estos se reputarán como válidos si el testador fallece a los 3 meses de haber cesado la causa que lo indujo a testar, o si el testador muere en ese intervalo. De no concurrir la muerte del testador en el tiempo de 3 meses, esto automáticamente caducará. Testamento a bordo de nave o aeronave. Los viajeros a bordo de naves marítimas, aéreas o terrestres pueden testar durante el recorrido ante el capitán o comandante de la nave, o en rango, en presencia de por lo menos 3 testigos. Esta clase de testamento tiene una duración temporal y caducan a los 30 días en caso de que el testador no haya fallecido. Testamento militar. Esta clase de testamentos, los militares de cualquier fuerza pueden testar ante el jefe de su unidad militar. Anotará en el libro de novedades o parte de la unidad y se transmitirá por conducto regular para la notificación correspondiente a los herederos. El testamento militar caducará al cabo de 3 meses del retorno del testador. El Código Civil, en su artículo 1139, establece una situación extrema y determina que en caso de batalla se declarará la última voluntad del testador ante 2 testigos o compañeros de armas. En caso de que el testador se encuentre prisionero, el testamento puede ser otorgado en forma escrita o verbal ante 2 compañeros de celda. Capacidad para testar. Por regla general es la aptitud o facultad que le asiste. Capacidad para testar. Por regla general es la aptitud o facultad que le asiste a toda persona individual dentro de ciertos límites permitidos para disponer de sus bienes para después de su muerte u otras disposiciones de carácter íntimo, familiar o público.
En esta materia rigen los principios generales relativos a la capacidad de obrar. Con ampliación de la capacidad en razón de la edad. Artículo 1118 del Código Civil. Nulidad del testamento. Es nulo el testamento por falta de capacidad, por defecto de forma o por vicio de fondo. La nulidad. Pero con la salvedad que si el testador no es capaz, nada vale del supuesto testamento, mientras que si la incapacidad reside en el instituido, son nulas las disposiciones o cláusulas atinentes a él personalmente, y por lo demás subsiste la validez del testamento de no existir otra causal de nulidad. Son el testamento solemne, abierto o cerrado y los testamentos especiales. Como casos o circunstancias especiales de nulidad testamentaria están el testamento mancomunado, el testamento dejado al arbitrio de otra persona hecho por mandatario, el testamento hecho mediante violencia, fraude o dolo, si no se puede identificar al testador. Revocación. La revocación testamentaria consiste en el acto unilateral, de igual forma que para su otorgamiento, realizado por el testador y por el cual deja sin efecto en todo o en parte la voluntad declarada en anterior testamento. La revocación implica la ineficacia del testamento por la voluntad del propio testador. La ley acuerda a éste la facultad para privar de efectos a su testamento o a cualquiera de sus disposiciones, y tal facultad constituye una de las notas características del testamento como acto jurídico. El testamento cuyos efectos se producen después de la muerte del testado en vida de éste, el principio de que el testador puede cambiar de parecer cuantas veces juzgue necesario, está tan arraigado en el derecho que se considera nula toda cláusula que determine de antemano que el testamento no se modificará. Aceptación de la herencia. El artículo 1002 del Código Civil establece que la herencia se defiere. El artículo 1002 del Código Civil establece que la herencia se defiere por la ley o por voluntad del decujus manifestada en el testamento. La vocación hereditaria. La atribución de la herencia fuere por ley, es decir, por sucesión legítima, o por el testamento del causante, es decir, por la sucesión testamentaria, o por el testamento del causante, es decir, por la sucesión testamentaria, se defiere a quienes son llamados a la adquisición. Este llamamiento, que puede provenir, reiteramos, directamente de la ley o en las condiciones que ella autoriza, del testamento del causante, es la vocación sucesoria. Ocurre que, producido el fallecimiento de una persona, la ley o el testamento atribuyen a ciertas personas la titularidad de la vocación sucesoria o titularidad de llamamiento a suceder, lo cual los coloca ipso iure en condiciones de aceptarlo o renunciarlo. A nadie se le impone la calidad de nunca heredero, y la sucesión se defiere como si el renunciante no hubiese existido, pero aceptada la herencia, queda fija la propiedad de ella en las personas del aceptante, desde el día de la apertura de la sucesión. Aceptación de la herencia. La aceptación de herencia es el acto por el cual el heredero, tanto intestado como testamentario, manifiesta su voluntad de asumir la calidad de heredero con todas sus consecuencias legales, asumiendo para ello los derechos y obligaciones referidas a la misma. Para que la aceptación de herencia surta sus efectos legales, necesariamente ha de ser formulada por quien tiene vocación sucesoria, después de abierta la sucesión. Si el acto de aceptación se formula antes de este evento, la misma es nula, de tal manera que no tiene ninguna consecuencia de derecho. Artículo 1018 del Código Civil. Capacidad para aceptar. Solo pueden aceptar o repudiar personalmente una herencia. Solo pueden aceptar o repudiar personalmente una herencia los que tienen la libre disposición de sus bienes o capacidad de obrar. La aceptación implica ejercer derechos y asumir obligaciones, lo cual puede exigir en determinados casos que el heredero comprometa sus propios bienes, todo lo cual requiere capacidad de disposición, y los interdictos declarados por no poder disponer libremente de sus bienes, pues no gozan de la capacidad de obrar, no están facultados para aceptar o repudiar una herencia personalmente, para lo cual requieren la intervención de su representante legal, el mismo que si acepta por ello, siempre lo hará bajo beneficio de inventario. Derecho de facultad para decidir voluntariamente si acepta la herencia en alguna de sus dos formas, o si finalmente renunciará a la misma. Artículo 1016 del Código Civil. No existe norma legal alguna, salvo la sanción por ocultación de bienes, que obligue
al heredero a la aceptación de una herencia, pues le asiste la facultad de ejercitar este derecho de opción dentro de una herencia, pues le asiste la facultad de ejercitar este derecho de opción dentro de término. Caracteres de la aceptación. Caracteres de la aceptación. La aceptación de la herencia tiene 7 caracteres previstos en los artículos 1019, 1021 y 1022 del Código Civil. Es voluntaria, por una herencia que no desea. Es irrevocable. Manifestada la aceptación, no se podrá repudiarla después. Es indivisible. No se puede aceptar solo una parte de la herencia y renunciar a la otra. El que lo hace se considera que la acepta íntegramente. Es lisa y llana. Acción condicional o a término implica que el heredero renuncia a la herencia. Es individual. Solo el heredero puede manifestar su derecho a la aceptación, por separado si son varios y por su parte. Es anulable por los acreedores del heredero o por vicios del consentimiento. Anulabilidad de la aceptación. La aceptación solo, por constituir vicios del consentimiento. La violencia vicia el acto volitivo del heredero, o cuando el error recae sobre la identidad de la sucesión y el dolo es causa de anulación por inducir engaño. El término para demandar la anulación es de 30 días contados desde que cesó la violencia o desde que se descubrió el error o el dolo, artículo 1020 del Código Civil. Efectos de la aceptación. Esta manifestación de voluntad surte sus efectos de forma retroactiva desde el instante del fallecimiento del causante, artículo 1022 del Código Civil, teniéndose a los herederos aceptados del Código Civil, teniéndose a los herederos aceptantes como adquirientes de la herencia, pues la misma se adquiere por el solo ministerio de la ley desde el momento en que se abre la sucesión. Formas de aceptación. El artículo 1024 del Código Civil determina 2 formas de aceptación de herencia: la pura y simple, formas de aceptación de herencia, la pura y simple y la con beneficio de inventario. En ambos casos se trata de un acto esencialmente voluntario, de acuerdo con el principio general de que a nadie puede imponérsele el carácter de heredero en contra de su voluntad, con la excepción del heredero forzoso. Aceptación pura, con la excepción del heredero forzoso. Aceptación pura y simple. Esta forma de aceptación de herencia no está sometida a condición o plazo y por la cual el heredero se subroga en los derechos y obligaciones del causante, ocupando su lugar, lo que implica su renuncia a la repudiación y al inventario, operándose la confusión patrimonial consiguiente, comprometiendo el heredero su propio patrimonio por las eventuales responsabilidades pendientes del decujus. Aceptación con beneficio de inventario. La aceptación con beneficio de inventario es el derecho concedido a los herederos de aceptar la herencia. Con la obligación no fuera objetivamente insolvente, lo normal será renunciarla. Sin embargo, en muchos casos la situación patrimonial del causante es confusa y el heredero no conoce con precisión el estado de los negocios del causante, ni el monto exacto de sus bienes y deudas. De esta manera, la aceptación de herencia con beneficio de inventario es un medio equitativo y justo para evitar perjuicios a los herederos de buena fe, que reputando una ventaja la herencia que se les ofrecía, la aceptaron sin cuidarse de analizar el estado económico de la misma, en cuya aceptación pudiera el heredero sufrir quebrantos económicos y hasta la completa ruina, en atención a las consecuencias jurídicas que produce el aceptar una herencia insolvente. Nuestro Código Civil, al iniciar la reglamentación de este instituto en su artículo 1031, establece que la forma de aceptar la herencia con este beneficio es siempre expresa, realizada mediante declaración escrita ante el juez que conocerá el trámite sucesorio. El inventario detallado del activo y del pasivo sucesorio puede ser presentado por mandato del mismo artículo. Al tiempo de manifestarse la aceptación o con posterioridad a la declaración, renuncia al beneficio de inventario, queda como aceptante puro y simple, en forma retroactiva desde la apertura de la sucesión. El artículo 1032 del Código Civil establece que el heredero que deseara aceptar bajo beneficio de inventario debe hacerlo en el plazo de 6 meses, plazo que se cuenta desde que se abre la sucesión. Desheredación consiste en la exclusión de un heredero forzoso hecha por el causante en su testamento, en virtud de una causa legal. La desheredación solo se presenta respecto de los herederos forzosos, pues
No teniendo herederos de esta clase, el causante puede disponer libremente de sus bienes mediante testamento. A la desheredación se establece en el hecho de haberse ofendido gravemente al decuyus o a su memoria. Por consiguiente, la desheredación requiere la manifestación de voluntad del testador. Requisitos formales. Para que la desheredación surta efectos jurídicos, es preciso que se reúnan estas condiciones. Hecha en testamento. Que se exprese la causa. Que esta causa sea una de las enumeradas en la ley. Que la prueba de la causa legal de impugnarla el desheredado sea demostrada por los otros coherederos del testador. De esta manera, la desheredación solo procede por alguna de las causales expresamente previstas en la ley. Cualquier otra, aunque sea más grave, no se tiene en cuenta. Artículo 1176 del Código Civil. Causas legales de desheredación. Nuestro Código Civil enumera taxativamente las causas de desheredación entre descendientes, ascendientes y enumera taxativamente las causas de desheredación entre descendientes, ascendientes y viceversa. Algunas de estas causas coinciden con las establecidas para la indignidad sucesoria. Tratándose de una sanción que priva al heredero forzoso de su legítima, es prudente que la ley sea muy estricta en lo relativo a las causas de desheredación. Motivos generales de desheredación. Según el artículo 1173 del Código Civil, son justos motivos generales de desheredación el haber sido condenado en juicio por atentado contra la vida del testador, o su cónyuge, descendientes o ascendientes, o uno cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos, haber acusado calumniosamente al testador, a su cónyuge, ascendiente o descendiente, o a uno cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos de un delito grave que podía costarle la libertad o la vida. Negar sin motivo legítimo la asistencia familiar, inventaria de vida. Motivos para desheredar a los descendientes. Según el artículo 1174 del Código Civil, las causas especiales para desheredar a los descendientes son por injurias graves al padre o a la madre, o por haberlos maltratado físicamente, poniendo el hijo manos violentas sobre sus padres. Por tetra. Motivos para desheredar a los ascendientes y al cónyuge. Según el artículo 1175 del Código Civil, son justos motivos para desheredar a los ascendientes y al cónyuge tener relaciones sexuales con la nuera o con el yerno, abandonar al hijo menor de edad o prostituirlo o permitir que se prostituya. Efectos de la desheredación. Concluido el trámite judicial y teniendo la causa sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por la que se declara aprobado el hecho en que se funda la desheredación, la situación legal del desheredado es análoga a la del declarado indigno para heredar uno y otro quedan excluidos de la herencia. Revocación de la desheredación. La reconciliación posterior del ofensor y del ofendido deja sin efecto la desheredación consignada en testamento según el artículo 1178 del Código Civil. La ley exige como requisito formal para el caso de reconciliación que el testador revoque la desheredación mediante un nuevo testamento o en instrumento público emanado del propio testador. La indignidad. Hay en la noción de indignidad un evidente juicio de reproche que la ley hace al llamado a suceder en función de actos que han agraviado la persona del causante. En la declaratoria de indignidad, la ley se funda en circunstancias que afectan a sujetos de derecho con aptitud general para ser instituidos herederos o legatarios. En las causas de indignidad se responde con la sanción civil de la pérdida de la herencia. Motivos de indignidad. La indignidad es una sanción y se aplica cuando el caso así lo amerite, por imposición expresa de la ley en razón a la gravedad de los hechos provocados por quien tenía vocación sucesoria. El Código Civil en su artículo 1009 enumera y establece las 5 causales de indignidad. Haber sido condenado por homicidio o su tentativa contra la persona del causante, de sus parientes más cercanos o de su cónyuge. La falta de denuncia de la muerte violenta del decujus. Acusación falsa contra el causante y parientes consanguíneos de un delito grave. Haber abandonado al hijo menor de edad, haberle prostituido o utilizado su prostitución. Haber logrado con dolo, fraude o violencia que el decujus
otorgue, revoque o cambie el testamento o haber impedido su otorgamiento. Efectos de la indignidad. Los efectos de la sentencia declarativa de la sucesión, considerando al indigno como si nunca hubiera sido sucesor. Le impide recibir los bienes sucesorios y si ya los hubiese recogido, tiene la obligación de restituir los mismos bienes y frutos que haya percibido desde el día en que salió la sucesión. Diferencias entre indignidad y desheredación. Ambas formas dirigidas a indignidad y desheredación. Ambas formas dirigidas a excluir al heredero de la sucesión coinciden en privarle a éste todos sus derechos como heredero y se diferencian en los siguientes aspectos de orden legal. La desheredación solo puede ejercitarla el testador precisamente en su testamento y no comprende sino a los herederos. Exposición clara del motivo en que se apoya. La indignidad la establece la ley y alcanza a los herederos forzosos y testamentarios. Comunidad hereditaria. Si concurren dos o más sucesores a adquirir una misma herencia o una parte de ella, se configura la llamada comunidad hereditaria. En virtud de esta universal, el derecho sobre los bienes que la constituyen pertenece al conjunto de los coherederos. Pero es importante destacar que esta comunidad no significa que cada bien reproduzca singularmente una situación de copropiedad o cotitularidad en concreto. El derecho hereditario en titularidad en concreto. El derecho hereditario en abstracto recae sobre el complejo de titularidades transmisibles como una totalidad patrimonial. Cada coheredero tiene derecho a una alicuota del patrimonio hereditario, pero no a una porción de cada una de las cosas determinadas que forman parte de aquel, y puede ocurrir en las cosas determinadas que forman parte de aquel, y puede ocurrir fácilmente que al hacerse la partición, cualquiera de dichas cosas resulta adjudicada por entero a otro coheredero, artículo 1241 del Código Civil. Y si el coheredero dispone de sus derechos hereditarios, está disponiendo de su alicuota, no de derechos concretos sobre bienes particulares comprendidos en la universalidad. Finalidad de la partición de bienes. La partición de bienes sucesorios es siempre necesaria y tiene por finalidad liquidar el caudal hereditario descontando de su importe las deudas y cargas. A ello, la liquidación de la herencia es imperativa, no puede legalmente prescindirse de ella porque sirve de base imponible para el pago del impuesto sucesorio. El producto de la liquidación es lo que constituye la herencia en sentido estricto. División de bienes hereditarios. El principio que sigue nuestro Código Civil es el de la división patrimonial, tanto en la partición de herencia cuanto en cualquier caso de copropiedad, artículo 167 del Código Civil. Pues nadie está obligado a permanecer en la comunidad y cada copropietario puede pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común, pues es indudable los inconvenientes que pueden surgir si se mantiene el condominio en contra de la voluntad de los dueños. Formas de la partición. La partición de herencia puede ser partición convencional o extrajudicial. Esta división se presenta cuando todos los coherederos están presentes, son capaces y están uniformemente de acuerdo sobre la partición. Esta forma de partición se la realiza sin intervención del juez, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1250 del Código Civil, pues si todos los herederos están presentes, tienen capacidad para ello y acuerdan voluntariamente realizar la división de los bienes, y estos admiten cómoda división, el acto de partición se realiza válidamente. Las desigualdades, al formar las porciones en especie, pueden ser compensadas en dinero u otros bienes. Partición judicial. La partición será necesariamente judicial cuando los herederos sean menores de edad o mayores interdictos, o estén ausentes y cuya existencia sea incierta. División hecha por el testador. El testador puede dividir su herencia entre sus herederos y legatarios, y el juez respetará su voluntad, siempre que se encuadre a la equidad con la asignación de los mismos conforme a las reglas de la sucesión legal, artículo